Hola chicos, espero estén muy bien. Pues otra vez, nuevamente estoy en el ranchito, como siempre. Hay veces que me vengo acá al ranchito porque hay ciertas cosas que hacer o porque el clima está horrible y acá es más fresco, pero pues en este momento no hay luz. Está fresquito, pero demasiado. Y pues eso a veces me impide pues seguir con los lives. Y dije, pues vamos a aprovechar este tiempo en los que no puedo utilizar la plataforma de TikTok porque no hay internet, no hay luz, para hacer como un análisis de lo que fue mi experimentación haciendo videos de mi proceso de dibujo. Es algo que pues me ha sorprendido mucho porque he sido bastante constante en ello y la verdad amo mucho hacer mis lives, estar compartiendo con ustedes y estar pues practicando día a día, ¿no? Para seguir mejorando. Pues ahorita mismo les tengo una compilación de videos de más o menos que son desde el 2023, creo que fue en el 2023 justo cuando comencé a hacer videitos para primero que nada para subirlos como a diferentes plataformas y que al final terminó siendo TikTok como que mi plataforma predefinida, y ahora se los traigo acá para YouTube para que veamos pues un compilado, ¿no? Porque siento que en YouTube los videos cortos no llaman tanto la atención como los videos largos. Sé que ha cambiado más con el momento, pero yo personalmente utilizo mucho YouTube para ver videos largos, ¿no? Y pues qué mejor que un videíto de algo que a lo mejor no se trata mucho porque es difícil obtener ese proceso de poco a poco de cómo van los artistas mejorando. Pues yo afortunadamente tengo videitos desde el 2023, 24, 25, han pasado 2 años de estar produciendo contenido desde mis inicios hasta lo que es ahora, ¿no? Vamos viendo el videito y les voy comentando más cositas, ¿vale? Entonces, pues a ver, veamos, ¿qué tenemos primero? Pues miren, al principio tenía estas ilustraciones que hacía como en papeles reciclados de a mí me gusta mucho leer manhwas. Entonces iba guardando como imágenes a veces de paneles de manhwas porque decía, pues los voy a hacer a mi estilo, o quiero probar a hacer esta perspectiva o este tipo de personajes en tal dinámica, porque pues para mí era muy importante eso, ¿no? Salir de, muchas veces les digo, mi zona de confort, haciendo pues no sé, muchos personajes, perspectivas diferentes, pasando cosas a mi estilo, que pues es algo de lo principal que les recomiendo mucho para practicar, guardar referencias y hacerlas en tu propio estilo. Eso pues te ayuda mucho, y por mi propio estilo me refiero a como a mí se me hace cómodo dibujar, ¿no? A lo mejor les digo, mi estilo, pero pues no es tanto así, o sea, sé que tengo un estilo porque me gusta caricaturizar, pero también antes de eso solía enfocarlo más en el realismo y lo vamos a ver con la práctica siguiente. Sí, como pueden ver, una de las prácticas que solía hacer, sobre todo cuando apenas iba a empezar a hacer retratos, o sea, yo salí de la universidad y dije, pues, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A dar clases? Como que no tenía esa experiencia, había pasado la pandemia y yo no sabía, pues, qué onda, ¿no? Igual, pues, no tenía la soltura que tengo para hablar como ahorita. Ahorita siento que tengo mucha soltura para hablar, pues, porque hemos practicado con los lives, ¿no? No por nada han pasado 2 añitos. Entonces, pues lo que dije, voy a salir a las calles a vender retratitos, y la verdad me fue muy bien durante esa temporada y me di cuenta de muchas cosas que me faltaban y que he ido pues mejorando conforme pasa el tiempo y tener esa constancia de ir practicando, ¿no? Entonces, pues sí, les digo, tenía estas páginas de papel de alta calidad, creo que es Hanemule, para grabado. Pero pues yo lo guardaba porque pues a mí se me hacía un papel demasiado pipiris nice, ¿no? Algo así. Entonces pues guardaba algunos pedacitos o algunos retazos de dibujos a usarlos por el lado contrario. Creo que había hecho unas prácticas de ¿cómo se llama esta estampación? Que es nada más con la pura silueta. Bueno, pues tenían marcadas las siluetas de unos grabados que al final pues ya no fueron importantes para mí, ya no los usé. Y los quería pues aprovechar, ¿no? Porque pues para mí la verdad es que siempre he intentado tener esa
cuestión de ahorrar en mi material, porque pues muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, muchas veces algo que nos detiene de hacer nuestro trabajo de practicar, de hacer obra, es el hecho de sentir que estamos desperdiciando, ¿no? Porque pues el papel de acuarela es caro, los materiales son caros, y lo que es la práctica en tradicional, para mí es algo muy importante porque pues me ayuda mucho a manejar mi proceso de manera mucho más, ¿cómo se dirá? Agradable. Para mí el digital es algo muy bonito, pero no se compara con lo tradicional. La verdad, lo tradicional a mí me encanta. El hecho de estar pintando, usando mis pinceles, entintando, haciendo bocetos, es algo que me encanta y pues sí valoro mucho. Entonces, esto me va a quedar larguísimo. Pues como les decía, con estos papelitos que tenía, estaba haciendo algunos bocetos que eran como de prácticas de retratos para pues ofrecer mi trabajo en las calles de como retratista, ¿no? Que esto pues consistía más que nada en salir a las calles, estar haciendo retratos, que las personas pidieran retratos de ellos, de sus mascotas o algún encargo que tuvieran en particular, ¿no? O sea, el simple hecho de que la gente vea que tú eres artista y así pues la verdad te consigue muchos clientes. Porque pues no es lo mismo decir, yo dibujo y subes un video y es gente que pues a lo mejor no es de donde tú eres, entonces no te van a comprar. Pero el salir a las calles a enseñar que tú eres artista, que tú haces esto, tú haces aquello, la verdad, a mí me funcionó. Mucha gente, la verdad, me apoyó en ese momento y me ayudó a salir con gastos adelante. Otras personas yo creo que tienen maneras más profesionales de actuar, o sea, en el hecho de, no sé, acercarse a galerías, hacer sus obras en particular e ir trabajando, pero en ese momento yo sentí que no tenía nada. Había tenido la experiencia de participar en convenciones de anime y yo decía, pues yo soy buena haciendo retratos, creo que puedo venderlos en la calle como lo hago en las convenciones, ¿no? Porque pues muchas veces nuestro primer acercamiento como artistas es vender en convenciones, pero pues yo necesitaba más dinero que solamente ir a las convenciones. Entonces pues por eso fui que salí a las calles a mostrar mi trabajo y a venderlo, y me fue bien, más o menos, o sea, fueron tiempos raros, pero todo salió bien. Entonces, como les decía, hice estas prácticas que pues al principio eran copias de referencias enfocadas un poco más a mi estilo de pintar, un poco a mi estilo, pero pues en sí pues eran copias, ¿no? Que es algo que pues he cambiado en mi manera de trabajar. También tenía mi estilo, por ejemplo, pues aquí vemos que hice unas ilustraciones de El Rey Helado, que había salido la nueva temporada de Fiona y Cake, y yo estaba así como de, sí, eso va a estar muy de moda, y como siempre aprovechaba como cualquier tendencia de cosas que a mí me gustaban para hacer stickers, ilustraciones al respecto, pues dije, pues voy a hacer al Rey Helado con mis watch, que pues eran de los tiempos en los que me había comprado mis watch. Como que parece que hablo de las watch y es como una técnica que siempre he usado, pero no. Antes de tener las watch usaba acuarelas. Entonces pues sí, llevo más o menos 2 años usando las watch apenas, y yo siento que las he usado desde siempre. Entonces pues sí, iba desarrollando mi estilo, como vemos aquí. Empezaba a grabar con mi tripié que me pedí por internet, que pues eran unos que no se sostenían. Entonces utilicé un frasco, le metí piedritas. Creo que tengo un video en TikTok hablando de eso. Y pues grababa desde arriba, ¿no? O sea, estos primeros videos fueron pensados para subir a YouTube, porque pues tenían esa perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de YouTube, que son cuadrados. Y ya después como que no tenía tanto contenido al respecto para estar subiendo así como videos. Como digo yo, siento que en YouTube son más largos. Y después pues con los en vivos en TikTok fue donde pues más empecé a hacer la perspectiva esta, ¿no? A la que estoy acostumbrada actualmente. Y que pues me cuesta mucho grabar trabajos que no sean en esa perspectiva. Ya veremos qué cambios hacemos para más adelante, ahora que voy a pintar unos cuadros al óleo. Pues a ver cómo manejamos eso. Y pues sí, les iba compartiendo algunos bocetos de encargos que me iban haciendo personitas que me apoyaban durante los lives, de sus personajes favoritos, personajes que pedían o les gustaban, y pues yo las iba practicando
tanto como para practicar por mí, o sea, de que maneras de colorear, algo que siempre he creído que es muy importante, es practicar nuestra manera de pintar, ir haciendo pruebas. A mí me interesaba mucho eso de hacer retratos tanto para hacer stickers, o sea, todo lo que vayamos haciendo de nuestro trabajo creativo siempre tiene como un fin, ¿no? Que nos puede ayudar. Y es entonces cuando por fin empezamos con el libro amarillo, que a lo mejor ustedes ahorita ya lo conocen de mucho tiempo, como de, ay, esta artista de TikTok que siempre tiene su libro de color amarillo, que remarcó todo lo importante, dicen. Pero sí, el libro amarillo nació como una manera de yo practicar los retratos, porque como les digo, yo vendía retratos para las calles, pero yo siempre he sido muy aprensiva en el sentido de que, por ejemplo, entregaba un retrato y yo sentía como que esa personita no sé si buscaba otra cosa, porque pues no siempre a todos les van a gustar nuestros dibujos, ¿no? Y yo tenía esa idea de que no quería que mi trabajo fuese una copia fotográfica, que a lo mejor muchas personas siempre buscan eso, ¿no? Como que le compran trabajos a artistas que son copias idénticas de lo que les mandaron, y yo no tenía ese estilo. A mí me gustaba más caricaturizar. Pero para ir aprendiendo más fue que nació el libro amarillo, en donde pues al principio era como hacer copias de referencias que iba guardando, de caras interesantes, caras poco convencionales, porque algo que he notado también mucho es que muchos artistas utilizan referencias de gente de Pinterest, que muchas veces es demasiado, con rasgos demasiado finos, que tiene muy buenas fotografías, y los clientes, así ya como digamos en México, en cualquier parte, píntame a mi prima, píntame a mi abuelita, y a lo mejor las fotos no son de la mejor calidad o no tienen los mismos efectos que una fotografía de alta calidad de Pinterest, ¿no? Y yo quería practicar eso porque a veces sentía que o lo caricaturizaba demasiado o no se parecía, porque no seguía exactamente lo que es copiar la imagen, ¿no? Entonces desde ahí dije, voy a practicar mucho. Y tenía este libro que era un diccionario enciclopédico del siglo de oro, que pues ya hasta me aprendí el nombre, ¿no? Y eso que tengo bien mala memoria de estar trabajando tanto tiempo en él, ¿no? Porque pues digo, han pasado 2 años y no lo he terminado. Llevamos alrededor ahorita de 400 retratos, en donde pues poco a poco voy practicando. Al principio iba haciendo estos retratos más realistas, pero a mi estilo, a veces más caricaturescos, y había momentos en los que me hartaba y quería seguir trabajando con otras cosas. O sea, yo tenía mis referencias guardadas de, no sé, les digo, personajes de webcomics, que les tomaba capturas para practicar hacerlos a mi estilo en otra oportunidad, que son los papelitos así blancos que se van mostrando. Luego practicar con animalitos, con personas, que en ese momento pues eran mi interpretación de fotografías. En eso se quedaba literalmente. Normalmente buscaba referencias y las copiaba a mi estilo. Eso era lo que hacía. Que eso poco a poco pues va evolucionando. También otro problema que afrontaba cuando estaba en esos momentos, en estos retratos de él, no sé, el chico que tiene el fondo rojo y el Wolverine, era que no tenía un buen tripié. Entonces normalmente ponía mi tripié de manera que se viese bien el libro, pero estaba en una perspectiva equivocada, ¿no? Entonces eso que me causaba, y era un problema que yo tenía de dibujar desde hace mucho tiempo, era que los ojos normalmente me quedaban uno más arriba y uno más abajo. Y como yo no era de hacer estructura, porque a mí siempre me había gustado dibujar lo más natural posible sin hacer estructura, cosa que hemos cambiado con el tiempo, pues sí, tenía esa característica de que pues desde la perspectiva que ponía mi teléfono y la perspectiva real, yo lo veía bien, pero ustedes lo veían chueco, y se notaba esa diferencia en que un ojo estaba más arriba, más abajo, o de repente se ven muy barbilludos, porque pues uno acomoda el tripié lo mejor que puede para que no le estorbe y pueda ver lo que está haciendo. Y entonces pues sí, esa perspectiva cambia completamente la forma en la que tú analizas el dibujo. Puede verse desde más arriba, más abajo, pues o sea, ustedes saben cómo funcionan las cámaras fotográficas, ¿no? No lo tengo que sobreexplicar.
Y también pues sí, seguía yo con este tipo de ilustraciones que eran como más de ambientaciones, o sea, estas fotografías de Pinterest que son demasiado bonitas e intentar pasarlas a mi estilo. También tuve varias prácticas en conforme a cómo pintaba la piel, cómo la iba analizando, que fue esta experiencia, ¿no? De pintar amarillo de fondo, luego poner otros colores que percibían las imágenes como rojos, verdes, oscurecer, todas esas cositas pues yo las iba copiando de las imágenes y era lo que iba mostrando durante los lives, ¿no? Y pues sí, estas prácticas muchas veces pues eran importantes para mí ir mostrando ese proceso y poco a poco pues irme hartando de ello porque como les digo, hacía copias de cosas, ¿no? O sea, me daba la tarea de hacerlas más a mi estilo, pero al fin y al cabo eran copias de fotografías y no hay ningún problema con eso, que las personas que lo hagan está muy bien, pero pues a lo mejor puede llegar a ser agotador si lo haces una que otra y una que otra y una que otra vez, porque mi interés siempre ha sido en las ilustraciones más como hacer cosas desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, transmitir mi perspectiva con mis trabajos, ya sea haciendo lo que sea. Luego tuvimos esta experiencia de que un amiguito me regaló unas watch acrílicas. Pues estuve haciendo unos retratos, unas pinturas, que en este caso era de unos personajes de un cómic que tengo planeado hacer desde hace un montón de tiempo. Todavía no lo hago, pero ya empezamos con otro que va a ser la precuela de ese, ¿no? O sea, muchas veces uno tiene un proyecto y dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que esté bien? Porque a mí algo que siempre me ha preocupado es traerles, digamos, la calidad suficiente para que ustedes lean un cómic. Como a mí me encantan mucho los cómics, lo que son los manguas, los webcómics, sé que los hacen con demasiada calidad y a veces siento que yo no tengo esa calidad, pero quería hacerlo tradicional, o sea, hay varias cositas que a mí me gustan y las quiero emplear en eso. Entonces estuvimos haciendo pruebas que ya más adelante les voy a mostrar cuáles son. Y pues estábamos experimentando pues con eso, que siempre me dicen, ¿cómo empiezo a hacer una historia de mis personajes? Siempre les digo, haz bocetos de escenas en donde ellos participen, sus vestuarios, pues ir teniendo esa facilidad de dibujarlos una y otra vez y que tengan como esa pues sostenibilidad, ¿no? De que siempre parezcan los mismos, porque yo sé que a muchos nos cuesta que, digamos, dibujamos un personaje y luego lo dibujamos otra vez y se ven diferentes, ¿no? Entonces ir adaptando eso a que se vean como de un solo estilo, que se vean bien y tengan diferentes, pues versatilidad, ¿no? Algo así. Sí, sé qué estoy diciendo. Y también pues luego les mostraba en TikTok algún proceso de cómo pintaba yo algunos cuadros de acrílico que no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez intentan subir contenido y yo decía, sí, esta edición está muy preciosa, va a tener muchísimas vistas y se va a hacer viral, y ya a la mera hora de subirlo notar que pues nadie lo ve. Pero pues sí, seguir con esta constancia de seguir haciendo mi trabajo. Eso es una constante que yo siempre he tenido cuando subo mis videitos, mi contenido. A pesar de que nadie lo vea, yo lo voy a subir. ¿Por qué? Porque mis redes sociales, mi TikTok, es una manera de mostrar lo que hago, lo que a mí me gusta, lo que es mi proceso. Y si le gusta a muchos, gracias, se los agradezco. Si no le gusta a nadie o si les gusta a poquitos, para mí me doy por bien servida, porque esto es algo que hago porque a mí me gusta. Entonces tengan en cuenta eso por si alguna vez se sienten desmotivados porque me tardé horas haciendo esto y nadie lo ve. Ok, ¿estás intentando trabajar por tu arte porque es algo que a ti te gusta? ¿O estás trabajando para que las personas vean tu trabajo? Es importante las dos cosas, pero hay que tener en cuenta que si nos enfocamos solo en la que es ser virales, que tengamos muchos me gusta, al final va a ser bastante agotador, chicos. Va a ser muy agotador. Hay que tener esa perspectiva amplia de que yo hago esto porque a mí me gusta y en algún momento, si llega algo, qué bien. Si no, me doy por bien servida de que simplemente dediqué mi vida a hacer esto. Lo que es llenar libretas, o sea, por ejemplo, ahorita que ya vamos a llenar como el sketchbook del cómic,
va a ser más o menos lo de 10 capítulos. A mí eso me hace súper feliz, o sea, aunque nadie lo lea, aunque lo lean poquitas personas, que yo sé que muchos están apoyando ese proyecto y se los agradezco. El simple hecho de ver que ya llené eso, que ya hice lo suficiente, que he estado trabajando, que noto el avance en mí al hacer este tipo de cosas es más que suficiente y lo agradezco mucho. Entonces tomen más en cuenta ese tipo de perspectivas para ser artistas, que no nos vayamos hacia la toxicidad, no nos hartemos de trabajar, no entremos en bloqueo. Hay que hacer proyectos, seguir trabajando en ellos poco a poco y poquito a poquito van a salir adelante. Entonces, a ver, ¿qué sigue? También tenemos... también hubo una temporada en la que empecé a hacer en mis lives algunos dibujos en digital o les mostraba algunos procesos de cosas que ya había hecho, que era el diseño de unos personajes, que les digo, o sea, es un proyecto de un cómic de unos hermanitos Isekai que voy a hacer en algún momento más adelante, que pues era su diseño de cómo eran de niños, qué tipo de personalidad se reflejaba en ellos, cómo son ya al estar en lo adulto, el diseño de sus vestuarios, más o menos sus alturas, el ponerles ropita, ¿no? Tanto su vestuario de cuando ya tienen sus poderes, de cuando van avanzando de nivel, porque es como un sistema de nivelación, ¿no? Pues ya saben, y se cae, pero a mí me gusta. También hubo un tiempo en el que dejé todo eso, porque siempre va a haber el momento en el que te distraigas de tus proyectos porque dices no puedo, o tu procrastinación te dice no, ahorita no hagas eso, ponte a hacer otra cosa. Y a mí me pasó que me puse a jugar LOL. No jueguen LOL, es muy tóxico. Hay mucha gente que le gusta jugar y está muy bien, pero si somos artistas el LOL nos va a robar muchas horas que podremos estar invirtiendo en proyectitos y cosas así. Y en mi caso, la verdad, lo dejé, pero sí me divertí algunas partidas jugando, hasta llegué a hacer algún video al respecto, ¿no? ¿Y qué más les muestro? Pues sí, ese proceso de hacer a los personajitos. Y hasta les mostraba algunos avances de un cómic que tengo que está en hiatus, que se llama Diena. Que no ni siquiera me acuerdo cuántos capítulos tiene, pero era un proyecto que hice para Webtoon en donde dibujaba en digital, pero era muy frustrante para mí hacerlo, porque pues digamos, a mí me divierte el estar dibujando en tradicional y tardarme, no sé, en cada ilustración unos 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas y hasta ahí, ¿no? O sea, como que 2 horas es mi límite, siento que ya trabajé demasiado en eso y ya necesito cambiar de ilustración, ¿no? Porque soy una persona que necesita varias cosas, por eso me va tan bien haciendo los lives, porque yo necesito estar haciendo varias cosas al mismo tiempo para no perder ese focus en lo que estoy haciendo, ¿no? No sé qué pasa. Entonces, pues sí. Tenía ese proyecto de ese cómic que la verdad terminé abandonando. Me gusta mucho la historia de Diana, espero retomarla en un futuro, pero sentía que los capítulos eran eternos. Me tardaba, no sé, como 40 horas en hacer digamos 25 paneles, que era lo del avance de un capítulo, y eso me frustraba mucho porque había muchas cosas que más allá de hacer los dibujos y hacer los paneles era el aprender, ¿no? Cómo representar. Digamos, en la historia de Dienita había seres espirituales, personajes que se transformaban en animales, empezaban a haber batallas y todo eso. Yo estaba muy como de, ¿y eso cómo lo dibujo o qué? Porque una cosa es hacer retratos, hacer fondos para una ilustración, pero ya desarrollarlo a nivel historia y que todo cuadre es un trabajo demasiado intenso, chicos. Entonces muchas veces eso es lo que me ha frenado a continuar. Ahorita con la historia del cómic de los zombies voy un poquito a poquito avanzando en eso junto a ustedes, entonces como que no me estreso tanto y aún así me ha costado un poco, pero ahí vamos. El chiste es, como les digo, salir de ese miedo e intentar probar cositas. Entonces ahí poquito a poquito vamos. Y pues también les muestro algunos procesos de, por ejemplo, personajitos como que están de moda, tipo Goyo, dibujarlos a mi estilo.
También me acuerdo que estábamos hablando del Sasunaru y me acordé del Sasunaru y dije, ay, voy a hacer un dibujito al respecto y les muestro pues el proceso que hice, ¿no? También algunas comisiones que me suelen pedir de dibujar en digital, ¿no? Comisiones en digital. Voy haciendo pues el desarrollo de varios personajitos. Normalmente en las comisiones en digital siempre me tardo muchísimo más. Lo hago como algunos ejercicios también. Me gusta mucho dibujar en digital porque hay muchas cosas que puedes probar desde diferentes perspectivas, arreglar dibujos. Pero no sé, siento ese romanticismo por seguir trabajando en tradicional y es lo que a mí me gusta. Entonces, para mí ese proceso de trabajar en tradicional, hacerle algunos retoques en digital, siempre ha sido muy importante. O sea, para mí lo mejor es tener la pieza en tradicional y pues si es necesario pasarlo a digital. Pero sí, las prácticas en tradicional para mí es lo mejor. Y pues más adelante ya empezamos... llegó un punto en el que me harté del libro amarillo. Porque pues sí... dibujar retrato tras retrato tras retrato llega al punto de cansarte. Entonces empecé con otra libreta en donde iba a dibujar como cosas más, no sé, diferentes de mis personajes, algunos desarrollos de historias. Por ejemplo, tengo una historia que nunca he hecho y no sé si la llegue a hacer en algún momento, de unos personajitos que son como unos vampiros. Entonces quería hacer diseño de sus vestuarios porque igual ese es otro universo súper diferente que no sé de dónde salió, pero pues ahí va poco a poco. No, ese no va ahí poco a poco, ahí está estancado, ¿no? En algún punto a lo mejor si nos enfocamos en la historia del Isekai, o sea, si ya una vez acabando los otros proyectos podríamos abarcar y así, porque pues sí, muchos tenemos OCs que salen de la nada y ahí viven y están bien. También pues el proceso de pintar ropitas interesantes, algo que siempre les recomiendo durante mis lives, que me dicen, ay, ¿qué dibujo? ¿Qué practico? A mí me gusta mucho hacer estudios de vestuarios o de mis personajes con otro tipo de personalidad, otro tipo de ropas, interactuando. O sea, ese tipo de cositas pues siempre van a ser importantes para ir mejorando nuestro proceso de ilustraciones. Prácticas de anatomía y enfocarlo a tu estilo, ¿no? Siempre hacer algunas practiquitas así. Esta libreta de color azul que luego terminó siendo rosa y luego, o sea, eran unos papeles craft. Me acuerdo que me compré un rollo de papel craft, digamos 2 metros de papel craft o algo así, y lo corté hasta que me quedó una libretita más o menos de este vuelo, y fue en la que iba practicando. Y pues sí, en ella pues hice varias prácticas de mis personajitos. También me entró la maña de querer utilizar diferentes plumones para entintar, porque algo que no les he comentado y a lo mejor pues ya lo he notado, que yo suelo dibujar en vertical. O sea, el dibujar en horizontal a mí me cuesta muchísimo porque cosas que dibujo tradicionalmente las levanto y me quedan chuequísimas. Entonces ya me acostumbré también por la postura, no sé, han visto la idea de que pues tú dibujas así como artista, pues te encorvas y eso es terrible. He desarrollado esa costumbre, tanto como porque soy más pintora que dibujante, de siempre trabajar con la libreta en vertical, ¿no? Utilizando un soporte. Entonces pues ya no tengo ese cuestionamiento de que los dibujos me queden chuecos, porque ya los veo desde una perspectiva más normal, ¿no? Más natural. Pero la mayoría de los estiletos, lo que son estilógrafos, plumoncitos, tienden a secarse. También por el hecho de que les pongo este gesso tradicional que a veces les explico que utilizo para que las hojas que no son para acuarela me soporten acuarela. Tanto por ese material que tiende a secar las puntas porque es absorbente, pero para las tintas sirve muy bien. Tienden a secárseme los plumoncitos, que ahora que ya tenemos los pinceles de caligrafía nos han funcionado muy bien. He aprendido a entintar con caligrafía en lugar de estilógrafos. Y pues ahí va la práctica, ¿no? Entonces sí,
Luego tuvimos nuestros primeros suscriptores de TikTok, que han sido pues quienes me han comprado algunos dibujitos, y es en donde pues a veces pasamos muchas horas haciendo personajitos que me encargan, retratos, sus propios personajes. Gracias amiguitos, la verdad les agradezco mucho su apoyo. Siempre es un placer hacer dibujitos para ustedes. Por fin, después de un tiempo volvimos al libro amarillo. Creo que esto fue más o menos en el 2024 ya. No me acuerdo. Creo que sí era 2024 que regresamos con los lives. Me compré una computadora en la que pues ya podíamos hacer como stream desde Twitch también, que al final no terminé quedándome en Twitch porque pues para mí era un problema, ¿no? Ya me había enfocado tanto en hacer lives en TikTok que pues me quedé con los lives en TikTok. Y ya Twitch lo dejamos de lado, pero sí, hubo este cambio de perspectiva de cámaras, de por ejemplo incluir ya mi voz y mi participación durante los live, porque antes pues ustedes lo que veían era mi manita, ¿no? O sea, mi manita pintando, y ya escuchaban mi voz a veces, que muchas veces al principio me daba pena y mi voz era como: hola amigos, estamos dibujando a este personaje, gracias por estarme viendo, me alegra que te guste, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita ya con la experiencia, con el estar hablando, con el estar creciendo como persona, pues ya es mucho más fácil desenvolverse y estar hablando como loca por 2 horas, 4 horas, ¿no? Y pues sí, ahorita tiendo más a enfocarlo, a explicar mi proceso, que a lo mejor a ustedes les sirve más que estar hablando de cualquier tontería, que a veces también hablamos puras tonterías, y pues ahí me quedo con los videos que tengo que cortarles el audio porque estoy diciendo puras tonterías, ¿no? Y pues sí, regresamos a la práctica de retratos. El libro amarillo ha sido un libro que empecé más o menos a finales del 2023. En el 2024 lo dejé de lado algunos meses, luego continuamos con él, hacíamos prácticas. Creo que en este punto es en el momento en el que ya empiezo a cambiarles la perspectiva a mis dibujos, porque, o sea, yo les digo, antes nada más copiaba las fotografías y las hacía a mi estilo, y dije, no, ya es suficiente. Vamos a cambiarles la perspectiva para poder evolucionar a ese nivel de dibujo de que pues muchos artistas hacen, ¿no? Como de que tienen sus referencias, ok, pero al final van a hacer lo que ellos quieran. O sea, tienes tu referencia de ejemplo y tienes lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿cómo voy estudiando eso? ¿Cómo voy cambiando y percibiendo mejor lo que son las fotografías y no quedarme solo en copiar? Cambiar perspectivas, digamos, si mi fotografía estaba de esta manera, pues entonces yo ahora lo dibujo así, ¿no? O sea, irles cambiando ese nivel de perspectivas, expresiones, que no sé, a lo mejor si quisiera que esté más enojado, quisiera que esté más serio, y practicando siempre ese nivel de ilustraciones basándonos en la referencia de los colores de piel, el contraste, el pintado, ¿no? Lo que es el trabajo de la tela, luces, sombras, hablando siempre un poquito de teoría del color mientras vamos haciendo estos. Y por fin llegamos al punto al que yo quería llegar, que es un proyecto que me emociona muchísimo y hemos empezado poquito a poquito, que es el inicio del cómic, que empezamos a hacerlo en tradicional. De hecho tenía un one shot desde antes, que era una historia súper cortita que al final no iba a publicar de todo, pero quería hacer una prueba de dibujar en tradicional y luego pasarlo a digital, y me encantó. Entonces fue cuando ya empezamos el cómic que conocemos ahorita, que es el de Abominación, que es de una historia de Pulak en un mundo de zombies que tiene que ir batallando contra ellos porque tiene un sistema que le va a ayudar a vencer a estos zombies, ¿no? Y pues así vamos viendo la historia de ese cataclismo. Me gusta la trama. Y pues si les interesa, recuerden que está en Tapas. Ahí vamos poquito a poquito desarrollándolo. Y pues les digo, el hacer retratos no fueron poquitos, la verdad, junto a ustedes fuimos haciendo bastantes retratos, desde cambiar perspectivas, ángulos, adaptar personajes a un estilo más realista, dibujar hasta el pato, ¿no? Nuestro patoclo militar en un estilo como más humanizado. O sea, cualquier cosita que se nos iba ocurriendo, pues las íbamos pasando a retratitos, ¿no? Al final terminamos, ahorita creo que llevamos
312 retratos, nos faltan como 90 para ya por fin terminar el libro, que al final lo que voy a hacer es exponerlo y venderlo si se puede. Y pues sí, junto con todas estas prácticas, ¿no? Es muy gratificante ver el desarrollo de todas estas prácticas, de cómo vamos cambiando perspectivas, analizando esa manera de cambiar, porque antes yo me acuerdo que decía durante los lives, ay, es que a mí no me gusta usar estructuras para mis dibujos, sino como que más experimental, y al final terminas usando estructuras, porque a muchos artistas nos pasa que al principio vemos una estructura y se nos hace aburrido, ZZZ, qué feo. Y cuando las empiezas a entender para qué sirven y cómo adaptarlas a tu manera de pintar, cambia todo completamente. O sea, yo antes era mucho de observación, de medir, pero no me gustaba usar estructuras tipo Loomis, tipo de esas, ¿no? Que es de construcción de cosas, pero como poco a poco de ir haciendo retratos uno tras otro, empiezas a entender cómo funciona, ¿no? El eso de estar sacando medidas, el estar ocupando perspectivas, hacer que pues las cosas encajen, ¿no? Teniendo un orden específico, que es simplificar. Siempre les digo, simplificamos lo más posible para que después vayamos agregando detalles, volumen, luces y sombras. Y así. Entonces sí, dibujábamos desde señoras viejitas, niñas, mujeres, señores, todo tipo de referencias, ¿no? Y adaptarlas pues a lo necesario. Siento que también fue el hecho de adaptarnos a todo tipo de rostros, porque siento que muchas veces los rostros son demasiado estéticos y me gusta pintar también un poco la fealdad y que se vea bien, ¿no? No me funen. Pero sí, o sea, algo que me costaba era, digamos, rasgos que a lo mejor son demasiado grotescos, adaptarlos para que se vean bien o cumplan determinada función dentro de tus dibujos y sean estéticos, ¿no? Que muchas veces el dibujar rasgos grotescos con una mala calidad de nuestro trabajo pues termina viéndose un dibujo feo, ¿no? Que es lo que les muestro aquí. Estoy justo mostrando dibujos que no me gustan, ¿no? O sea, este proceso de práctica, hay dibujos que me encantan, hay dibujos que digo están bien, pasables, y hay dibujos que no me gustan para nada, que digo, ay, qué feo que mostré eso ante todos, ¿no? Todos vieron que dibujo bien feo, que está bien horroroso, que siempre ustedes han sido muy lindos y me dicen, no, quedó muy bien, está muy bien, pero pues tú como artista te das cuenta que dices, no, quedó muy mal. Pero pues es parte de tu proceso, poco a poco ahí vamos avanzando. Y parece que llegamos al final, chicos. Al final nos quedaron unos 40 minutos de video de alrededor de 2 años de dibujo. Creo que me faltan los 5 meses de un video que les tengo aparte, en donde pues les digo, ya empiezo a mostrar mi cara, ya empiezo a explicarles más de poquito a poquito y lo voy a subir pronto. Por eso, si les interesa este tipo de contenido, síganme, vean los lives, ahí vamos a estar siempre participando, explicando cositas. Y pues teniendo esa participación, ¿no? Más directa. A ir chismeando de cositas, porque a veces les digo, decimos puras tonterías, estamos chismeando de cosas mientras vamos practicando. Entonces, eso es todo, chicos. Muchas gracias por haber visto este videíto y nos vemos pronto. Bye.